¿Existe realmente un infierno donde las personas sufren para siempre? ¿Es eso lo que enseña la Biblia? ¿O es una idea que fuimos heredando sin cuestionarla? Durante siglos, millones de cristianos han creído en un castigo eterno, pero otros aseguran que esa creencia no encaja ni con el mensaje de Jesús ni con el carácter de Dios. Acompáñame en este recorrido bíblico y descubramos juntos qué dice realmente la palabra de Dios sobre el destino final de los impíos. Comenzamos. No todos los cristianos creen lo mismo sobre el destino de los impíos. De hecho, hay tres posturas muy diferentes. Esto no es un simple debate teológico. Lo que creemos sobre el castigo final afecta directamente nuestra comprensión del amor y la justicia de Dios. Veamos en qué consiste cada una. El tormento eterno, que es una visión tradicional, es la postura más difundida en la historia del cristianismo. Sostiene que los impíos serán castigados conscientemente, sin fin, en un lugar de tormento, llamado el infierno. No importa cuán grave o leve haya sido el pecado, el castigo será el mismo para todos y durará por toda la eternidad. Esta doctrina fue afirmada por figuras como Agustín de Hipona y Tomás de Aquino y forma parte de la enseñanza oficial de la Iglesia Católica y de muchas iglesias protestantes. Pero aquí surge un problema profundo. ¿Cómo puede un Dios que se define como amor sostener el sufrimiento eterno de sus criaturas? ¿Y cómo puede ser justo castigar con una eternidad de dolor a personas que vivieron, 80, 50 o 20 años de pecado? La idea de un tormento sin fin lanza una sombra oscura sobre el carácter de Dios. Es lo opuesto a un Dios de amor y un juez justo, y lo transforma en un verdugo implacable. Todo lo contrario a lo que Jesús vino a revelar. La segunda postura es la destrucción final o aniquilacionismo. Esta postura afirma que solo los salvos reciben inmortalidad. Los impíos serán castigados según sus obras, pero no vivirán eternamente. Al final serán destruidos por completo. Eso es lo que en la Biblia llama la segunda muerte. Esta enseñanza se basa en numerosos textos, como por ejemplo en Mateo 10:28, que dice: «Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». O Romanos 6:23, que dice que la paga del pecado es muerte, no tormento eterno. O Malaquías 4:1, que dice que los malos serán como estopa, no les dejará ni raíz ni rama. Más que negar el infierno, esta postura afirma que el castigo no es eterno, sino proporcional. Y lo más importante, presenta un Dios justo que castiga el pecado pero no perpetúa el sufrimiento. Un Dios que, tal como dice Ezequiel 18:32, no se complace en la muerte del impío y que pondrá fin para siempre al dolor y a la rebelión. Muchos han rechazado esta postura porque han creído que niega la enseñanza bíblica del castigo del infierno. Pero eso es falso. El aniquilacionismo afirma que el infierno sí existe, pero niega que sea eterno. Aunque el término aniquilacionismo fue acuñado por sus opositores para darle una connotación negativa de eliminación brutal, quienes sostienen esta doctrina prefieren llamarla destrucción final, ya que lejos de presentar una eliminación cruel, esta postura revela a un Dios que castiga con justicia pero no perpetúa el sufrimiento, siendo esto más coherente con un Dios justo y misericordioso. Existe una tercera postura llamada universalismo. Esta postura enseña que todos serán finalmente salvos, incluidos los demonios y Satanás. Debido a que es una postura sostenida por una minoría muy reducida dentro del cristianismo y contradice numerosos textos bíblicos claros y contundentes, no la desarrollaremos aquí por su escasa relevancia bíblica y doctrinal, pero aún así no quería dejar de mencionarla. La idea de que Dios mantiene a los impíos sufriendo por toda la eternidad plantea un serio conflicto teológico y moral. Cuando el pecado entró en nuestro planeta, Dios tenía dos caminos. Podía simplemente perdonarlos, eso habría parecido un acto de amor, pero no un acto de justicia. O simplemente dejar morir al ser humano, como enseña la Biblia, la paga del pecado es muerte, y ahí sí Dios habría aplicado de forma implacable su justicia, pero sin amor. Pero envió a su Hijo para salvarnos, la única forma en la que Él pudo aplicar ambas. La cruz es la mayor prueba de su infinito amor y su infinita justicia. La doctrina de un tormento eterno para los impíos niega y distorsiona ambos atributos. Porque ¿cómo puede un Dios de amor permitir que sus criaturas sufran eternamente? ¿Y con qué propósito? ¿Y cómo puede un Dios de justicia aplicar el mismo castigo a todos sin distinción y además un castigo infinito por pecados finitos?
La Biblia, por medio de su palabra inspirada, nos revela con claridad el carácter de Dios, pero cuando sus enseñanzas son tergiversadas, también se distorsiona la imagen que tenemos de Él. La doctrina del tormento eterno constituye una de las estrategias más efectivas del enemigo para desfigurar tanto el amor como la justicia de Dios, tal como Cristo los reveló en su vida y en la cruz. La Biblia dice que Dios es amor, que no quiere la muerte del impío y que juzgará a cada uno según sus obras. Un Dios así no perpetúa el sufrimiento, lo elimina. Por eso el aniquilacionismo, la enseñanza de que los impíos serán destruidos definitivamente, no solo es más bíblico, sino también más coherente con el carácter justo y misericordioso de Dios. Pero veamos con detenimiento lo que realmente enseña la Biblia sobre el castigo final. Veamos 3 verdades bíblicas fundamentales. En primer lugar, el concepto de la muerte segunda. Jesús fue claro, hay alguien que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No dijo que iba a torturarlos, sino destruirlos. Si el alma fuera inmortal no se podría destruir, ¿no te parece? La Biblia llama a ese destino, en Apocalipsis 20:14, la muerte segunda. Si los impíos ya están vivos en el tormento, ¿para qué resucitarlos? La Biblia habla de muerte segunda, no de segunda vida en sufrimiento. Morir por segunda vez significa desaparecer por completo. No hay conciencia, no hay dolor, solo el fin absoluto de la existencia. Si el castigo fuera en el infierno eterno, ¿qué sentido tendría volver a resucitar para volver a morir? Romanos 6:23 lo dice con todas las letras. La paga del pecado es muerte. No dice vida en tormento, dice muerte. Abdías 1 dice: cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Y hablando de ellas añade: serán como si no hubiesen sido. Este texto es contundente. No dice que serán castigados para siempre, sino que simplemente dejarán de ser, serán como si no hubieran existido. El segundo concepto que enseña la Biblia es que el castigo es proporcional a las obras. Dios no aplica el mismo castigo a todos. No todos pecaron igual, ni todos tendrán la misma condena. La Biblia está llena de versículos que dicen que Dios recompensará a cada uno según su obra. Como por ejemplo en Apocalipsis 22:12 que dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí en pantalla te dejo otros versículos que hablan de lo mismo. Y de la misma forma son muchos los versículos donde la Biblia explica que Dios también castigará a los impíos según actuaron. Romanos 2 dice que por la dureza del corazón no arrepentido, atesoran ira y se le pagará a cada uno conforme a sus obras. Segunda de Corintios 5:10 no lo puede decir más claro. Cada uno reciba según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Aquí en pantalla te dejo otros versículos que enseñan lo mismo. El juicio no solo es para ver quién se salva, quién no, sino también para determinar la sentencia que tendrá cada uno según sus obras. Jesús dijo en Lucas 12 que algunos recibirán muchos azotes y otros pocos. La justicia de Dios implica diferentes sentencias. No todos recibirán el mismo castigo, sino que la duración será proporcional a la culpa de cada uno. Si el castigo fuera eterno, sería profundamente injusto, no solo porque todos sufrirían el mismo periodo de tiempo, sino también porque el castigo sería infinitamente desproporcionado a cualquier pecado humano. En este sentido, Satanás será el que más tiempo sufrirá el castigo del fuego eterno. Pero incluso él será destruido. Y este es el tercer concepto que enseña la Biblia. La destrucción total no solo alcanza a los humanos impíos, también Satanás dejará de existir. La Biblia no dice absolutamente nada de que el diablo será un rey en el infierno ni sufrirá eternamente. Ezequiel 28, hablando de Satanás, dice: te puse en ceniza y para siempre dejarás de ser. Si hasta el mismo diablo será destruido, ¿por qué habríamos de pensar que los humanos impíos vivirán para siempre en castigo? La Biblia enseña un castigo proporcional justo y definitivo. No se trata de sufrimiento eterno, sino de una segunda muerte irreversible. Y como dice Apocalipsis 21:4, cuando todo mal haya sido eliminado, enjugará Dios toda lágrima y ya no habrá más dolor. Es verdad que en el contexto del destino de los impíos la Biblia utiliza la palabra eterno, pero vamos a ver qué significa realmente eterno en la Biblia. Una de las expresiones más mal interpretadas en toda la Biblia es el fuego eterno. Cuando muchos oyen eso, imaginan un infierno que arde sin fin con gente gritando eternamente. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. Si nos tomáramos el tiempo de hacer una exégesis mínima y revisáramos el lenguaje bíblico, descubriríamos que tanto la palabra griega aionios como su equivalente hebreo olam,
que se traducen como eterno o para siempre, no siempre significan sin fin. En muchos casos, especialmente cuando actúa como adjetivo que califica un castigo o sentencia, se refieren a un periodo prolongado pero limitado con consecuencias permanentes o a un juicio con una sentencia o resultados irreversibles. Todo depende del contexto. Por ejemplo, Jonás 2.6 dice que estuvo en el vientre del pez para siempre, olam, aunque fueron solo 3 días. En Éxodo 21.6 se dice que un esclavo servirá a su amo para siempre, olam, pero evidentemente eso es hasta su muerte, no por la eternidad. Y en Judas 1.7 se afirma que Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno, aionios. Pero es evidente que ese fuego no sigue ardiendo hoy. Se trata de un juicio cuya sentencia fue irreversible, no de un tormento continuo. Por eso cuando leemos textos como Mateo 25.46, donde habla del castigo eterno, si lo interpretamos como tormento sin fin, le estamos imponiendo al texto un sentido que ni el hebreo ni el griego exigen. La Biblia no enseña sufrimiento perpetuo, sino un juicio definitivo que no se revierte. Ese es el verdadero sentido de aionios en relación al castigo. Exactamente lo mismo aplica para Apocalipsis 20.10 cuando dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En Isaías 34.10 habla que descenderá sobre Edom en juicio, día de vergüenza de Jehová, y dice que sus arroyos se convertirán en brea y su tierra en brea ardiente, y usando la misma expresión que Apocalipsis 20, dice que no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. Es una expresión casi idéntica, pero Edom tampoco existe hoy. Lo que permanece es el efecto del juicio, no el fuego físico, o el humo que sube eternamente. Por eso en 2 de Tesalonicenses 1 se habla de los que sufrirán pena de eterna perdición. Aquí lo describe clarito. Lo que es eterno no es el sufrimiento continuo, sino el resultado final, la perdición. Como podés ver, cuando la Biblia habla de castigo eterno, no describe la duración del proceso, sino la irreversibilidad del resultado. Ahora sí, está claro lo del fuego eterno. Pero si esto lo puede entender hasta un niño de 12 años, entonces, ¿por qué hay tantos cristianos en el mundo que creen en el infierno eterno? Tené paciencia que ya te voy a dar la respuesta. Pero antes, déjame hacerte una pregunta. ¿Y si el fuego eterno fuera la gloria de Dios? Hemos visto que la Biblia habla del fuego eterno, pero si observamos bien, la palabra eterno nunca califica el castigo, ni al sufrimiento, ni a la experiencia del impío. Lo que la Biblia llama eterno es el fuego mismo. Marcos 9.43 lo dice muy claro: al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y en Mateo 3.12 Jesús dice: quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Y por qué es eterno? Ese fuego no representa un tormento interminable, sino la gloria de Dios revelada sin filtro. En Éxodo 24.17, la gloria de Jehová se describe como un fuego abrasador, y en Hebreos 12 dice: nuestro Dios es fuego consumidor, y en Malaquías 3 el Mesías viene como fuego purificador. Isaías 33 hace una pregunta sorprendente: ¿quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros morará con las llamas eternas? Y lo asombroso es que no responde con la imagen del impío ardiendo, sino del justo viviendo allí. Isaías responde a la pregunta diciendo: el que camina en justicia y habla lo recto. ¿Quién morará con el fuego eterno? El justo. ¿Por qué? Porque ese fuego no es un infierno fabricado por Dios, sino la manifestación de su santidad gloriosa. Es la presencia misma de Dios que purifica a unos y destruye a otros. Dios no necesita construir un lugar de tortura para los impíos, solo necesita manifestarse tal como es, y cuando lo hace, queda expuesto quién puede habitar con él y quién no. Los justos resplandecen, los impíos no resisten. Lo vemos a lo largo de toda la Biblia. En el Sinaí Moisés se acercó al fuego y bajó transformado. El pueblo temblaba de miedo. En la transfiguración Jesús estuvo con Moisés y Elías, y cuando Dios habló desde el cielo, los discípulos cayeron al suelo con temor. En el Pentecostés, los creyentes fueron llenos del Espíritu y otros se burlaban. En Apocalipsis 6, los impíos huyen pidiendo la muerte antes de tener que soportar el rostro de Cristo glorificado, y en el capítulo siguiente los redimidos lo contemplan con gozo. El fuego eterno no es sufrimiento sin fin, es gloria sin filtro. Para el que ha sido transformado es vida eterna. Para el que ha rechazado esa transformación es sufrimiento, juicio y destrucción definitiva. El fuego de Dios consume el pecado, purifica al justo y destruye lo que no puede habitar en su presencia. Dicho sea de paso, no sé si notaste que en Apocalipsis 20.10, cuando dice que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre,
Justo antes, en el versículo anterior, dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ese fuego no vino del infierno, vino de Dios. Y en 2 de Tesalonicenses 1, hablando también del castigo de los impíos, dice que es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y fíjate qué curioso que aquí Pablo, describiendo la misma escena que nos relataba Juan en Apocalipsis 20, sigue diciendo, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo en llama de fuego, señalando nuevamente y de forma clara que el fuego que castigará a los impíos será su propia manifestación. ¿No te parece interesante? Llegó el momento de darte la respuesta prometida a lo que nos venimos preguntando desde el inicio del video. Pero antes, déjame hacer un breve paréntesis para compartirte una muy buena noticia. Este mes, por la gracia de Dios, estamos lanzando 2 nuevos canales de Profeteia con los videos completamente traducidos al inglés y al portugués. Es un esfuerzo enorme porque no solo traducimos el audio, sino también todas las imágenes y recursos visuales. Pero lo estamos logrando gracias a la colaboración de todos ustedes. Si quieres apoyar este proyecto, puedes hacerlo de varias formas. Con una donación, comprando las diapositivas de los videos que son ideales si tú o alguien de tu iglesia desea predicar o enseñar estos temas, o adquiriendo el libro Descifrando la Simbología Bíblica. Aquí abajo en la descripción te dejo el link para cada una de las 3 opciones. Cada aporte, por pequeño que sea, hace una gran diferencia. Ahora sí, lo prometido. Si este tema es tan claro y evidente en la Biblia, ¿por qué hay tantos cristianos en el mundo que creen en el infierno eterno? La respuesta es muy simple. Porque la mayoría de los cristianos tienen el concepto filosófico platónico y no bíblico de que el alma es inmortal. Y siempre que una doctrina es errónea, sí o sí, tergiversa irremediablemente otras doctrinas. Pero no sé si alguna vez te hiciste la siguiente pregunta. ¿Por qué un alma sería inmortal? ¿Por qué si Dios crea algo no lo podría también destruir? Pensar que el alma es indestructible por naturaleza es ilógico y profundamente cruel, ¿no te parece? No quería terminar este video sin antes resaltar que cada vez que muestro cómo la Biblia explica que el castigo final de los impíos no es eterno, recibo comentarios de personas que dicen, entonces, si el infierno no es eterno, comamos y bebamos, ¿para qué me voy a esforzar y ser salvo? A esas personas les quiero decir que tener fe en Cristo no significa seguirlo por miedo, es decir, seguirlo para evitar el castigo del infierno. Gálatas 5:6 explica que la fe en Cristo debe obrar basada en el amor. Conclusión. El fuego eterno no significa un castigo perpetuo, sino un juicio definitivo. La Biblia enseña que es eterno el fuego porque proviene de Dios y no puede ser apagado. Pero el sufrimiento de los que se pierden no es eterno, sino la destrucción total e irreversible de ellos. Segundo, el castigo final será justo, proporcional, donde cada uno recibirá conforme a sus obras. No habrá injusticia, ni exceso de dolor, ni impunidad. Solo un cierre total y justo al problema del mal. Tercero, Dios no es un verdugo cruel, sino un Padre justo que erradica el mal. Él no prolongará el sufrimiento, lo detiene. Su propósito es aplicar justicia, purificar el universo y salvar a los suyos y poner fin de una vez por todas al pecado y al dolor, porque Dios es amor y no se complace en la muerte del impío. Ese es el carácter de Dios y esa es la eternidad que nos espera. Nos vemos en el próximo video.